Buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos al centro de entrenamiento. Y lo que vamos a ver hoy es el concepto de pagar, descartar, los recursos, los costes. Así que vamos a ver un poquito todo esto. Vamos a hacer primero un repaso de los conceptos básicos. Por un lado tenemos el coste de las cartas. El coste de las cartas es el número que aparece en la parte superior izquierda de cada carta. Por ejemplo, en el lanzarredes de Spider-Man tenemos este número 1, en la gata negra este número 2 o en el balanceo con patada este número 3. Esto pues quiere decir que para poder jugar el lanzarredes tendremos que pagar un recurso. Para jugar la gata negra tendremos que pagar 2 recursos y para jugar el balanceo con patada tendremos que pagar 3 recursos. Los recursos es el iconito que aparece en la parte inferior izquierda de cada carta. Este simbolito de aquí, esto representa un recurso físico, este con el rayito representa un recurso de energía y este con los circulitos unidos representa un recurso mental. De modo que cada carta podemos hacer mínimo 2 cosas con ella. Una, jugarla pagando su coste, y otra, utilizarla para generar un recurso, utilizando pues el recurso mental, el recurso de energía o el recurso físico. Descartas la carta, generas ese recurso y lo utilizas para pagar otra carta. Además, tenemos algunas cartas como son pues, la energía de las cartas básicas, donde tenemos aquí 2 iconitos de energía en vez de 1. Esto es porque esta carta genera 2 recursos, de forma que descartando esta carta vamos a generar 2 recursos, pues por ejemplo para jugar a la gata negra o parte del balanceo con patada. Y nos quedaba otro tipo de recurso por explicar, que es el recurso universal, que es la estrellita verde, ¿vale? El recurso universal consiste en que cuando lo utilizas para pagar, exclusivamente para pagar, lo puedes convertir en cualquier otro tipo de recurso. Lo puedes convertir en un recurso físico o en uno de energía o en uno mental. Y además, pues tenemos en esta carta que genera un recurso universal que añade el texto que el número de recursos generados por esta carta se duplicaría, serían 2 recursos universales si lo utilizamos para jugar una carta azul. Aunque eso lo veremos después. Hemos visto el coste que supondría jugar una carta. Hemos visto los recursos, ¿vale? Que es lo que se utiliza, es la moneda, digamos, con la que podemos pagar cosas. Y luego aparte tenemos otro tipo de coste. Está el coste numérico de los recursos que hay que gastar jugar cartas, pero luego además hay otro tipo de costes que serían los costes de flecha. Por ejemplo, en Calú podemos ver que tenemos aquí una flechita y a la izquierda de la flecha es el coste y a la derecha de la flecha es el efecto. De forma que la parte de la izquierda de la flecha dice que tenemos que buscar un evento entre las 5 primeras cartas de nuestro mazo. Lo buscamos, existe, entonces una vez que hemos buscado ese evento, hacemos el efecto, añade ese evento a tu mano y baraja tu mazo. Si no podemos cumplir el coste, no podemos hacer el efecto. Es así de sencillo. Así que esta es la descripción básica de todo lo que vamos a ver a continuación. Los costes en recursos, los costes de flecha y los propios recursos en sí. Y ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo jugar las cartas. Sabemos que hay 5 tipos de cartas. Tenemos las mejoras, como puede ser el lanzarredes. Tenemos los apoyos, como puede ser la tía May. Tenemos los aliados, como puede ser la gata negra. Tenemos los eventos, como puede ser el balanceo con patada. Y tenemos las cartas de recurso, que básicamente las cartas de recurso no se pueden jugar. Podemos jugar las mejoras, los apoyos, los aliados y los eventos, y las cartas de recurso simplemente generan recursos. ¿Cómo haríamos para jugar una mejora? Queremos jugar el lanzarredes. El lanzarredes tiene un coste de 1, así que tenemos que pagar un recurso. Pues por ejemplo, tenemos a la tía May que genera un recurso de energía. Pues descartamos a la tía May, generamos el recurso necesario para jugar el lanzarredes y como es una mejora, se queda en mesa junto a nosotros. Y a partir de aquí va a poder hacer los efectos que correspondan. En el caso de los apoyos sería lo mismo. Nosotros queremos jugar a la tía May, que cuesta un recurso, pues tenemos por ejemplo el recurso físico que genera el lanzarredes, descartamos el lanzarredes,
generamos este recurso físico y por lo tanto podemos jugar a la tía May, que la dejaríamos igual que la mejora en mesa junto a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre una mejora y un apoyo? A nivel práctico es prácticamente lo mismo, ¿vale? Son cartas que se quedan en mesa y hacen su servicio a favor nuestro. Pero conceptualmente tienen una diferencia. Las mejoras, digamos que van vinculadas a otras cosas. Lo normal o lo habitual es que vayan vinculadas a nuestro propio héroe. También pueden ir vinculadas a un aliado, o pueden ir vinculadas, yo que sé, al villano, a un esbirro, a un plan, ya sea principal, ya sea secundario. Las mejoras van vinculadas a algo, no tienen entidad propia. Sin embargo, los apoyos sí que tienen entidad propia. El apoyo no está vinculado a nadie, simplemente está ahí, está en mesa junto a nosotros y hará su servicio, pero tiene entidad propia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes una mejora que hace algún tipo de ataque o de intervención, quien lo hace realmente es tu propio héroe, tu héroe o a quien esté vinculado esa mejora. Sin embargo, el apoyo no. El apoyo tiene entidad propia y haga lo que haga, no es tu héroe o tu alter ego quien lo está haciendo, sino que lo está haciendo el propio apoyo. Esa es básicamente la diferencia que habría entre mejoras y apoyos. La mejora siempre va vinculada a algo, el apoyo tiene entidad propia. Y aparte de esto, vamos a seguir viendo cómo jugaríamos cartas y vamos a ver qué pasa si queremos jugar un aliado, como es la gata negra. La gata negra tiene un coste de 2, por lo tanto, el coste lo tenemos que pagar con 2 recursos. Por ejemplo, pues tenemos a la tía May, que genera un recurso de energía, y a lanzarredes, que genera un recurso físico. Bueno, descartamos 2 cartas, generamos 2 recursos y jugamos a la gata negra. La gata negra, al igual que la mejora y al igual que el apoyo, se sitúa en la mesa, se queda en la mesa, en juego, en la zona de juego, junto a nosotros. Y a partir de aquí va a estar haciendo su servicio, pues hasta que caiga derrotada o algún otro efecto haga que tenga que salir del juego. Puede caer derrotada simplemente porque sufra tanto daño o más que su vida. Su vida es de 2, por lo tanto, en el momento en que tenga mínimo 2 puntos de daño, la gata negra caería derrotada y entonces ya abandonaría el juego. Pero para jugarla lo único que tendríamos que hacer es pagar su coste. Pagamos 2 recursos, entra en juego y queda a nuestro lado hasta que caiga derrotada o tenga que abandonar el juego. Y por último, ¿cómo podemos jugar los eventos? Pues por ejemplo el balanceo con patada. El balanceo con patada tiene un coste de 3, por lo tanto tenemos que pagar 3 recursos. Bueno, pues tenemos el recurso de energía que genera la gata negra, el recurso de energía que genera la tía May y el recurso físico que genera el lanzarredes. Descartamos estas 3 cartas, generamos los 3 recursos y podemos jugar el balanceo con patada. El balanceo con patada es una acción de héroe, es un ataque y dice inflige 8 de daño a un enemigo. Como ya hemos pagado el coste, podemos hacer el efecto, y el efecto es la acción de héroe. Hacemos 8 a un enemigo, pues le hacemos 8 de daño al villano o a quien sea, y el evento no se queda en mesa, de hecho nunca llega a entrar en juego. El evento simplemente se juega y una vez que ha terminado su efecto se va directamente al descarte. Hemos hecho los 8 de daño, ya está hecho el efecto, se va al descarte. Ojo, el orden siempre sería este: primero se descartan los recursos con los que pagas el evento, y después, lo último, una vez que has resuelto todo el efecto, entonces ya se va al descarte el evento. No se va al descarte y a partir de ahí se hace el efecto, sino que se pone en la mesa, se hace el efecto y luego se descarta. Esto influye en que si, por ejemplo, si por algún efecto, al jugar el balanceo con patada, robamos alguna carta y se cicla nuestro mazo y tenemos que barajar el descarte, el balanceo con patada no estaría todavía en el descarte, por lo tanto no entraría de nuevo al mazo. Por eso, primero, se pone la mesa, se paga, se hace su efecto y una vez que ha terminado todo el efecto, se descarta. Y así es como se juegan los eventos. Además, el balanceo con patada hemos dicho que tiene un coste de 3, pues al igual que hemos podido utilizar estos 3 recursos para jugarlo, pues también podríamos haber utilizado estos 3 recursos. Ya que tenemos un recurso doble, pues podemos generar estos 3 recursos. Descartamos estas 2 cartas que generan 3 recursos y entonces queda pagado el balanceo con patada. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, queremos jugar a la tía May, que tiene coste 1,
con este recurso doble. De hecho, queremos jugar a la tía May y el lanzarredes. La tía May cuesta 1, el lanzarredes cuesta 1 y yo tengo aquí una carta que genera 2 recursos. Bueno, pues descarto esta carta, genero 2 recursos y juego estas 2 cartas. No, esto no se puede hacer. Cada carta se juega de una en una. De forma que tú juegas el lanzarredes y descartas esta carta. Has pagado 2 recursos por una carta que cuesta 1. Pierdes el excedente. El excedente se pierde. Tú puedes pagar de más por una carta. Y ese excedente se pierde. Por lo tanto, nosotros jugamos el lanzarredes, descartamos la energía, el lanzarredes queda en juego y la tía May, pues no podríamos ya jugarla porque no nos quedan recursos. Lo mismo sería al revés. Jugamos a la tía May, pagamos con los 2 recursos de energía y el excedente se pierde. Además, hemos visto que el poder del liderazgo decía que el número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta de liderazgo, una carta azul. Bueno, pues si nosotros de pronto queremos jugar a Kalu, nosotros descartamos el poder del liderazgo y a la hora de generar estos recursos, estamos generando 2. Por lo tanto, como el coste de Kalu es 2, descartamos el poder del liderazgo, generamos 2 recursos universales y podemos jugar a Kalu. Kalu queda a nuestro lado y ya pues haríamos nuestra respuesta o lo que correspondiera. Sin embargo, si nosotros queremos jugar a la gata negra, como hemos visto antes, que cuesta 2, igual que Kalu, si nosotros utilizamos el poder del liderazgo para jugar a la gata negra, como la gata negra no es una carta azul, es una carta de héroe, es una carta de Spider-Man, no es una carta de liderazgo, el poder del liderazgo solo genera un recurso universal, así que pues, necesitaríamos pagar otro recurso, por ejemplo el de la tía May, descartamos estas 2 cartas, generamos estos 2 recursos y entonces la gata negra sí que entraría en juego a nuestro lado. Tenemos además en liderazgo una carta un poquito especial de recurso que es todos juntos. Es una carta de recurso, pero no tiene ningún icono de recurso en la esquina. Aquí sí que tenemos estos iconos. Tenemos el mental del balanceo con patada, el universal del poder del liderazgo que podría duplicarse para cartas azules o directamente el doble de energía que genera siempre 2 recursos. Bueno, este no lo tiene, pero tiene el texto que dice esta carta genera un recurso universal por cada aliado que controles y tiene un máximo de 3. De forma que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos jugar el lanzarredes teniendo todos juntos, no podríamos, porque esta carta por sí misma no genera ningún recurso, así que sería una carta muerta. Sería una carta muerta que no nos serviría para nada en esta situación, en este escenario, porque esta carta que cuesta 1, esto no genera nada, nos da igual descartarla porque no estamos generando ningún recurso, por lo tanto no podríamos pagar el lanzarredes. Sin embargo, si tuviéramos a la gata negra en juego y quisiéramos jugar el lanzarredes, con todos juntos, como genera un recurso universal por cada aliado que controle, la gata negra es un aliado que estoy controlando, por lo tanto esta carta ya está generando un recurso, así que sí que podría descartarla y jugar el lanzarredes, ya que todos juntos se está generando el recurso por tener un aliado que sería la gata negra. Igual sería si yo, por ejemplo, tuviera a la gata negra y a Kalu en juego y quiero jugar a Maria Hill. Bueno, pues con todos juntos, esta carta genera un recurso universal por cada aliado que controles, hasta un máximo de 3. Por lo tanto, como estoy controlando 2 aliados, esto genera 2 recursos. Así que puedo jugar a Maria Hill. Y si ya tengo esta mesa, tengo a estos 3 aliados en juego y quiero jugar el balanceo con patada, pues teniendo todos juntos, ahora ya tengo aquí 3 aliados. Por lo tanto, esta carta genera un recurso universal por cada aliado que controles. Genera 3 recursos, por lo tanto, descartándola podría jugar el balanceo con patada y hacer 8 de daño al villano o a quien nos interesara. Vamos a suponer que además tenemos a Aguijón en juego. Así que yo quiero jugar el envuelto en telaraña. Envuelto en telaraña tiene un coste de 4 y yo tengo aquí 1, 2, 3 y 4 aliados. Bueno, pues como esto genera un recurso universal por cada aliado que controle, pues genero 4 recursos y juego envuelto en telaraña. No podría, porque aquí nos está diciendo que como máximo genera 3 recursos, así que por mucho que yo tenga aquí 4 aliados, esto solo genera 3, así que todavía me quedaría un recurso para poder jugar envuelto en telaraña, pues que podría ser, por ejemplo, el mismo balanceo con patada. Genero 3 recursos con todos juntos y otro recurso con el balanceo con patada y envuelto en telaraña podría quedar jugado y podría vinculárselo al villano. En este caso,
el envuelto en telaraña es otra mejora, al igual que era el lanzarredes, y antes hablábamos de que las mejoras siempre se vinculan. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta carta se vincula a un enemigo, no se vincula a nuestro héroe ni a un aliado, sino a un enemigo. Normal, lo habitual es que sea el villano, pero podría ser a cualquier otro. Hemos visto que la mayoría de cartas generan algún recurso en la parte inferior izquierda. Tenemos cartas de recursos múltiples, de recurso doble, como puede ser la energía, o los recursos condicionales, como puede ser el poder del liderazgo, que depende de los recursos que genera de qué carta vayamos a jugar, o todos juntos, que depende de cuántos aliados tengamos en mesa para ver cuántos recursos genera. Pero además tenemos otro tipo de recurso, que sería los recursos con respuesta, ¿vale? Por ejemplo, la innovación. Respuesta de héroe. Después de que gastes esta carta, cura 1 de daño a un aliado que controles. Bueno, vamos a imaginar que tenemos a la gata negra con 1 de daño, pues porque hemos hecho una intervención básica. Entonces, ahora nosotros queremos jugar el lanzarredes. Queremos jugar el lanzarredes, tiene coste de 1 y tenemos la innovación. La innovación, al contrario que el poder del liderazgo, pese a ser 2 cartas de recurso de liderazgo, las dos generan de base un recurso universal, pero esta, de forma condicional, si vamos a jugar una carta azul, una carta de liderazgo, generaría 2 recursos. Esta siempre va a generar 1, pero tiene la respuesta. Después de que gastes esta carta, cura 1 de daño a un aliado que controles. Vale, pues entonces nosotros queremos jugar la mejora del lanzarredes. La ponemos en la mesa. Ahora tenemos que pagarla. La pagamos con la innovación. La descartamos y entonces generamos el recurso universal. Gastamos ese recurso para jugar el lanzarredes, que quedaría en mesa, y entonces saltaría la respuesta de héroe. Después de que gastes esta carta, cura 1 de daño a un aliado que controles. Podríamos curarle 1 de daño a la gata negra y así estaría otra vez libre de daño y con toda su vida completa para seguir haciendo su trabajo para nosotros. Pero ¿qué pasaría si estamos como alter ego? Si somos Peter Parker, la gata negra tiene 1 de daño igual que antes y nosotros queremos jugar el lanzarredes. Podemos utilizar la innovación para jugar el lanzarredes, pero como dice respuesta de héroe, nosotros estamos como alter ego, así que no podríamos lanzar la respuesta. De forma que sí, podemos generar el recurso, podemos pagar el lanzarredes, pero esta respuesta nunca saltaría porque al estar como alter ego no podríamos lanzar la respuesta de héroe y no podríamos curar a la gata negra. Hay otro concepto a la hora de pagar que serían los requisitos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos sin cuartel y aquí nos dice requisito y sale un icono de un recurso físico. Tenemos la técnica depurada, requisito 2 recursos mentales, ¿vale? Salen 2 iconos de recurso mental. O al Spider-Man, el aliado básico, requisito y sale un icono de energía, uno mental y uno físico. Vale, pues los requisitos quiere decir que nosotros, de cualquier manera, siempre que vayamos a jugar estas cartas, vamos a tener que pagar. El coste de sin cuartel es de 2. Bueno, pues de esos 2 recursos, mínimo 1 tiene que ser físico. Del coste 3 de la mejora de la técnica depurada, mínimo 2 de esos recursos tienen que ser mentales. Y para jugar al Spider-Man básico, el coste de 3 tenemos que pagar con un recurso de energía, un recurso mental y un recurso físico. De este modo, por ejemplo, sin cuartel nunca podríamos jugarlo con la energía, porque genera 2 recursos de energía y no estaríamos generando nunca el recurso físico que requiere para poder jugar sin cuartel. Sí, podríamos hacerlo, por ejemplo, con el lanzarredes y gata negra, ya que como el lanzarredes genera un recurso físico, nosotros podríamos utilizar estos 2 recursos para jugar sin cuartel. Hacemos su efecto y se va al descarte. En el caso de la técnica depurada, pues tendríamos un caso parecido. Si queremos jugar la técnica depurada, pues a lo mejor podemos utilizar a María Gil, que genera un recurso mental. Tendríamos a Aguijón, que genera un recurso de energía, pero todavía nos queda un recurso mental por pagar. Bueno, pues a lo mejor sí que podríamos utilizar la innovación, ya que genera un recurso universal, pero el recurso universal, cuando lo gastas, lo conviertes en otro tipo de recursos. Tú, cuando utilizas a María Gil, siempre es mental. Cuando utilizas a Aguijón, siempre es de energía. Pero al utilizar la innovación, el universal lo convierto en mental y por lo tanto ya es un mental, 2 mentales y 1 de energía para poder jugar la técnica depurada. Quedaría a nuestro lado
y esto quedaría descartado. Ahora, si quisiéramos jugar a Spider-Man Peter Parker, y a lo mejor nosotros tenemos estas cartas. Bueno, pues yo no podría jugarlo con esto. Son 3 recursos y cuesta 3. Como necesito pagar energía, mental y físico sí o sí, me falta todavía pagar el mental. Tendría que utilizar el balanceo con patada y aunque esté pagando con excedente, estoy cumpliendo los requisitos. Por lo tanto, podría jugar a Spider-Man. Evidentemente, no puedo jugar a este Spider-Man con este Spider-Man porque es el mismo personaje, ¿vale? Pero asumiendo que llevara a algún otro héroe, por ejemplo, estamos jugando con Adam Warlock, y yo juego a Spider-Man y pago con los recursos para poder cumplir el requisito. Luego tenemos cartas que no tienen el requisito de un tipo específico de recurso, pero sí que nos van a aportar un beneficio si utilizamos algún tipo de recurso para pagarla. Por ejemplo, el asalto implacable. Acción de héroe. Inflige 5 de daño a un esbirro. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, este ataque gana brutalidad. La brutalidad sabemos que es que el daño sobrante del ataque se inflige al villano. Así que si, por ejemplo, que el coste 2 del asalto implacable lo pagamos con el genio, con estos 2 recursos mentales, pues nosotros sí podemos jugarla perfectamente, hacemos 5 de daño a un esbirro, pero nunca vamos a poder hacer la brutalidad, porque no estamos pagando con un recurso físico. Otra cosa sería que lo pagáramos con la fuerza. Aquí estamos generando 2 recursos físicos, por lo tanto, si como has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, gana brutalidad. Aquí sí, al estar pagando con la fuerza, podemos hacer 5 de daño a un esbirro y hacer brutalidad. El daño sobrante le llegaría al villano. Al igual que teníamos el poder del liderazgo y tenemos el poder de la agresividad, que también genera el doble de recursos si jugamos una carta roja pagando con esta carta. Entonces esto genera un recurso universal, tiene coste de 2, es una carta de agresividad, por lo tanto el poder de agresividad genera 2 recursos universales, los convertimos en físicos y entonces cumplimos el pagar con un recurso físico para hacer la bonificación, que es obtener la brutalidad con el asalto implacable. Algo parecido pasaría con multitarea. Acción de héroe, quita 2 de amenaza de un plan. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, quita 2 de amenaza de un plan distinto. De este modo, vamos a imaginar que estamos jugando contra Zola. Tenemos su plan principal, que tiene, por ejemplo, 2 de amenaza. Y además tenemos civiles en peligro, que tiene 2 de amenaza. ¿Vale? Y entonces nosotros queremos jugar multitarea. Multitarea cuesta 1, así que lo vamos a pagar con la tía May. Genera un recurso de energía. Vale, pues yo quito 2 de amenaza, pero como no he pagado con un recurso mental, no puedo quitar 2 de amenaza de un plan distinto. Simplemente derrotamos civiles en peligro, se va al descarte, multitarea ha quedado jugado y aquí termina la acción de multitarea. Sin embargo, si nosotros jugamos multitarea y lo pagamos con el balanceo con patada, aquí estamos generando un recurso mental. Generamos un recurso mental, por lo tanto podemos quitar 2 de amenaza de aquí. Esto se va al descarte porque ha caído derrotado y luego tenemos el punto. Hemos terminado la primera parte del multitarea y ahora hacemos la segunda. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, lo hemos hecho. Quita 2 de amenaza de un plan distinto, pues podemos quitar las 2 de amenaza del plan principal. Distinto sería si aquí, en vez de tener 2 de amenaza, tuviéramos 3. Aquí ya nos daría igual con que pagamos. Por mucho que paguemos con un recurso mental, nosotros quitamos 2 de amenaza de aquí. Y luego al decir si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, quita 2 de amenaza de un plan distinto. De aquí no puedo quitar porque tenemos la crisis. Y no puedo quitar de aquí porque ya he quitado de aquí. Y tendría que ser de un plan distinto. Así que nos daría igual pagar con el recurso mental o con el recurso de energía de la tía May, porque simplemente vamos a poder quitar 2 de amenaza con multitarea. Parecido sería el salto con giro en protección. Cuesta 1, interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de energía, quita 2 de amenaza del plan principal. Vale, pues nos ataca Zola y nosotros jugamos el salto con giro. Lo pagamos con el balanceo con patada. Generamos un recurso mental, pues nosotros evitamos el daño, evitamos 2 de este daño. Pero como no hemos pagado con un recurso de energía, no vamos a poder quitar 2 de amenaza del plan principal. Así que simplemente descartamos el balanceo con patada para generar el recurso,
descartamos el salto con giro, no nos ha hecho el daño y ahí termina el salto con giro. Sin embargo, si nosotros jugamos el salto con giro y lo pagamos con la tía May, la tía May tiene un recurso de energía, por lo tanto, aquí sí que podríamos quitar 2 de amenaza del plan principal. Pero no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenemos civiles en peligro y tenemos un icono de crisis, por lo tanto, por mucho que esto nos permita quitar 2 de amenaza del plan principal, no podemos quitarlas. Evitamos el daño y nos da igual pagar con un recurso mental o uno de energía porque nunca vamos a poder quitar del plan principal teniendo la crisis. Si civiles en peligro estuviera derrotado, porque en nuestro anterior turno lo pudimos hacer, entonces tenemos 2 en el plan principal, Zola nos ataca, nos hace 2 de daño, jugamos el salto con giro, lo pagamos con la tía May que da un recurso de energía y entonces evitamos el daño y además quitamos estas 2 de amenaza porque tenemos todo el camino abierto para poder quitar amenaza del plan principal. Así que el salto con giro queda jugado y ha terminado la acción del salto con giro. Y antes hemos visto la técnica depurada. La técnica depurada, aparte de tener el requisito de 2 recursos mentales, luego dice interrupción, cuando juegues un evento ataque de agresividad, si has pagado su coste usando un recurso mental, la cantidad de daño que inflija ese evento aumenta en tantos puntos como su coste impreso. Vale, pues vamos a suponer que tenemos aquí delante al mutado rabioso. En el plan principal tenemos 5 de amenaza. Y nosotros vamos a jugar sin cuartel. Sin cuartel tiene un coste de 2. Tiene un requisito de un recurso físico. Y además, si utilizamos un recurso mental para pagarlo, vamos a poder aumentar el daño que haga sin cuartel en el coste de sin cuartel. El coste es 2. Así que utilizamos el poder de la agresividad para pagarlo. El poder de la agresividad, como es una carta roja la que quiero jugar con él, es una carta de agresividad, genera 2 recursos universales. Los recursos universales los convierto. No tengo por qué convertir los 2 en el mismo tipo. Yo convierto el primer recurso universal en el físico que me pide el requisito de sin cuartel. Y el segundo recurso universal lo convierto en uno mental para la técnica depurada. Por lo tanto, sin cuartel dice inflige 4 de daño a un enemigo. Vale, pues como el coste de sin cuartel es 2 y he pagado con un recurso mental, ya no hago 4 de daño, hago 6 de daño. Por cada punto de daño sobrante infligido a este enemigo mediante este ataque, descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo y añade a tu mano todas las cartas de agresividad que se descarten de este modo. Pues como estoy haciendo 6 de daño, le ataco al mutado rabioso y ya no son 4, son 6 el daño que hago. Así que son 3 de daño sobrante. Podría descartar 3 cartas de mi mazo, este evidentemente caería derrotado, y podría robar 3 cartas de mi mazo para quedarme con todas las cartas de agresividad que haya en esas 3 que descarte. Vamos a ver ahora cómo podríamos abaratar los costes, cómo podemos reducir los costes de las cartas, por ejemplo con el helitransporte. Con el helitransporte dice, acción, agota el helitransporte, elige un jugador, reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esa fase. Vale, pues si por ejemplo queremos jugar el lanzarredes cuesta 1. Yo primero agoto el helitransporte. Y entonces elijo un jugador y reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase. Pues ahora quiero jugar el lanzarredes y como he reducido su coste, ya no cuesta 1, cuesta 0. 1 menos 1, 0. Cuesta gratis, la pongo en mesa y ya está jugada. Sin embargo, si la que quisiera jugar es la gata negra, pues igual agoto el helitransporte y la próxima carta que juegue cuesta 1 menos. Juego la gata negra. La gata negra ya no cuesta 2, cuesta 1. Vale, pues por ejemplo, el recurso del lanzarredes me sirve para pagar el recurso que me falta para jugar a la gata negra. Además tenemos la concentración eficaz. Por ejemplo, acción de héroe, agota concentración eficaz. Reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. Pues yo quiero jugar el balanceo con patada. El balanceo con patada tiene aquí el rasgo superpoder. Así que yo antes de jugarla, agoto primero la concentración eficaz. Reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. Así que juego el balanceo con patada, me faltan 2 recursos por pagar, por ejemplo, los del lanzarredes y los de la gata negra, y cuesta 2 recursos, balanceo con patada jugado, hago 8 de daño. Pero además yo podría agotar la concentración eficaz y agotar el helitransporte.
Entonces el helitransporte reduce en 1 el precio de la siguiente carta que juegue, sea la que sea. Y la concentración eficaz, la de la próxima carta que sea superpoder. Pues yo juego el balanceo con patada y entonces cuesta 1 nada más, porque el helitransporte le reduce en 1 y la concentración eficaz la reduce en otro. Así que yo, por ejemplo, utilizo el recurso de lanzarredes y el balanceo con patada queda jugado. Vamos a suponer también que tenemos la Torre de los Vengadores y queremos jugar a Aguijón. La Torre de los Vengadores dice, acción, agota la Torre de los Vengadores, reduce en 1 el coste del siguiente aliado Vengador que se juegue en esta fase. Agotamos la Torre de los Vengadores, jugamos a Aguijón, es Vengador, así que como cuesta 1, cuesta 0 y queda jugada. Sin embargo, a quien queremos jugar es a Calú. Calú cuesta 2. Bueno, pues agoto la Torre de los Vengadores, el siguiente aliado Vengador va a costar 1 menos y agotamos el helitransporte. La siguiente carta, sea la que sea que juegue, cuesta 1 menos. Pues Calú cuesta 1 menos por la torre y otra menos por el helitransporte. 2 menos 1 menos 1, 0, queda jugado Calú. Vamos a suponer que en vez de a Spider-Man llevamos a la Viuda Negra y tenemos el enlace con el gobierno. Queremos jugar a Maria Hill. El enlace con el gobierno dice, agota el enlace con el gobierno. Juega una carta Shield desde tu mano, reduciendo en 1 su coste en recursos. Maria Hill es Shield. Así que agotamos el enlace con el gobierno y entonces Maria Hill cuesta tan solo 1, pues por ejemplo el recurso que nos genera Aguijón y Maria Hill queda jugada. Pero ojo, porque hay una diferencia entre el helitransporte y el enlace con el gobierno. El helitransporte dice, reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada. ¿Vale? Esto tú lo agotas, queda ahí, y la siguiente carta, sea la que sea, se reduce en 1. Sin embargo, el enlace con el gobierno dice, juega una carta Shield desde tu mano, ahora mismo. No puedes esperar, no puedes dejarlo en stand-by hasta el momento en que sea. Tienes que hacerlo ahora mismo. Por lo tanto, yo sí que podría decir, agoto el helitransporte. Y entonces, la siguiente carta, sea la que sea, cuesta 1 menos. Y ahora agoto el enlace con el gobierno. Juega ahora mismo una carta Shield desde tu mano. Juego a Maria Hill. Reduzco en 1 su coste en recursos. Cuesta 1. Pero además, como estoy jugando Maria Hill y la siguiente carta con el helitransporte se reducía en 1 también, entonces sí que podría jugar a Maria Hill. Yo, por ejemplo, tengo al agente 13 en mesa. Y la respuesta del agente 13, después de que el agente 13 ataque o intervenga, elige un apoyo Shield y prepara ese apoyo. Pues tenemos aquí 2 de amenaza en el plan principal. ¿Vale? Entonces, agotamos el helitransporte. La próxima carta que juegue, sea la que sea, cuesta 1 menos. Entonces yo ahora agoto al agente 13 para hacer una intervención básica. Quito 2 de amenaza del plan principal. Le hago daño derivado al agente 13. Y respuesta, después de que el agente 13 ataque o intervenga, acaba de intervenir, puedo preparar el helitransporte. Y ahora agoto otra vez el helitransporte. Así que ya la siguiente carta que juegue cuesta 2 menos. Porque esto, el efecto del helitransporte tras agotarlo, queda en el aire. No se anula al prepararlo. Por lo tanto, podría jugar a Maria Hill directamente, ya que cuesta tan solo 2 recursos. Y como he abaratado con la primera vez el helitransporte en uno y con la segunda vez en otro, Maria Hill quedaría jugada, gracias a haber podido agotar 2 veces el helitransporte gracias al agente 13. Sin embargo, si tenemos el helitransporte, el enlace con el gobierno y el espíritu de equipo dice, agota espíritu de equipo, juega una carta de tu mano que tenga un rasgo en común con tu héroe, reduciendo en 1 su coste en recursos. Es igual que el enlace con el gobierno, juega una carta Shield desde tu mano, reduciendo en 1 su coste en recursos. Los dos indican que lo tienes que hacer ya. Por lo tanto, yo quiero jugar a Nick Furia. Nick Furia tiene el rasgo Shield, por lo tanto valdría con el enlace con el gobierno, y tiene el rasgo espía. Yo también, como Viuda Negra, tengo el rasgo espía, por lo tanto el espíritu de equipo me serviría. Entonces, dices, bueno, pues agoto el helitransporte y reduzco en 1, ya cuesta 3. El enlace con el gobierno, como es Shield, ya cuesta 2. Y el espíritu de equipo, como es espía igual que yo, ya cuesta 1. Con Maria Hill queda jugado. No, esto no se puede. Porque el enlace con el gobierno y el espíritu de equipo, los dos te obligan a jugarla de forma inmediata. Yo no puedo agotar esto y no jugar inmediatamente la carta. Así que sería 1, 2, juego a Nick Furia y tengo que pagar 2 recursos
para poder terminar de jugarlo. Y el espíritu de equipo me quedaría preparado para jugar otra carta después. Hay que tener en cuenta que estas cartas que reducen el coste son acciones. El espíritu de equipo es una acción. El helitransporte es una acción. ¿Vale? Entonces, imaginemos que estamos jugando en multi. Spider-Man y Viuda Negra. Spider-Man es el jugador inicial. Hace sus cosas, pues ataca, lo que sea. Este es el mazo que tiene Spider-Man. Termina el turno de Spider-Man. Pasa el turno a la Viuda Negra. Y la Viuda Negra, recordamos que en multi una de las cosas que puede hacer un jugador en su turno es pedirle a otro jugador que haga alguna acción, ¿vale? Entonces el helitransporte es una acción que dice agota el helitransporte, elige un jugador, reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase. Pues la Viuda Negra le puede pedir a Spider-Man que haga una acción, que sea la acción del helitransporte. Por lo tanto, Spider-Man agota el helitransporte y elige un jugador, que es la Viuda Negra, y reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase. La Viuda Negra ahora va a poder jugar una carta reduciendo en 1 su coste, y quiere jugar a Maria Hill. Maria Hill cuesta 2 recursos. Como ha agotado Spider-Man el helitransporte en favor de la Viuda Negra, Maria Hill solo cuesta 1. Vale, pues la juega, paga un recurso, que sería por ejemplo el que le da el brazalete de la Viuda Negra, y Maria Hill queda jugada. Y Maria Hill tiene una respuesta. Después de que Maria Hill entre en juego, cada jugador roba una carta. Por lo tanto, Spider-Man roba también una carta. Roba una carta y resulta que es Aguijón. Ahora Spider-Man tiene una carta que es un aliado y la tiene entre comillas muerta en la mano. La tiene muerta en la mano porque no la puede jugar. Porque tú lo que puedes hacer fuera de tu turno es acciones, y jugar una carta, jugar a un aliado, no es una acción. Así que le quedaría esta carta muerta. Pero la Viuda Negra sigue todavía en su turno. Así que podría pedirle a Spider-Man que haga otra acción. Por ejemplo, la acción del espíritu de equipo. Acción de héroe, agota espíritu de equipo, juega una carta de tu mano que tenga un rasgo en común con tu héroe, reduciendo en 1 su coste en recursos. Pues entonces le puede pedir la Viuda Negra que haga Spider-Man la acción de espíritu de equipo, agota espíritu de equipo y juega una carta de tu mano que sería Aguijón, reduciendo, que tenga un rasgo en común, Vengador, Vengador, reduciendo en 1 su coste en recursos. Por lo tanto, Aguijón ya costaría 0 y la podría jugar de ese modo. ¿Por qué? Porque es la acción del espíritu de equipo la que ha hecho fuera de su turno, cosa totalmente permitida. Y esa acción es la que te permite jugar una carta de tu mano. De otra manera, pagándola, por ejemplo, no podría haberlo hecho nunca. Pero gracias a la acción que supone el espíritu de equipo, sí que la puede hacer en el turno de la Viuda Negra, pese a que ya el turno de Spider-Man haya terminado y no pudiera jugar más cartas de la forma habitual. Las acciones tienen esa ventaja, y es que nos da la posibilidad de poder efectuarlas en nuestro turno, en el turno de un compañero, y en el caso de espíritu de equipo jugar una carta fuera de nuestro turno, pero tienen también algún inconveniente, y es que por ejemplo no podemos utilizarlas en el turno del villano. De modo que por ejemplo si ahora Zola nos va a atacar, entonces nosotros podríamos querer jugar el salto con giro, interrupción de héroe, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño evita 2 de ese daño. Entonces yo diría, bueno, pues como el helitransporte me abarata carta en 1, esta cuesta 1, agoto el helitransporte y juego el salto con giro, y así el ataque de Zola me va a hacer 2 menos de daño. Eso no sería posible, porque es una acción. Entonces no podemos agotarlo para abaratar. No hay forma, porque la acción la podemos hacer en nuestro turno o como mucho en el turno de algún compañero. Y además, como nos dice que se reduce en 1 el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase, como ya hemos cambiado de fase, porque yo puedo decir estoy en mi turno, ya he terminado de hacer mis cosas y agoto el helitransporte porque lo tenía preparado. Lo agoto y abarato en una la que juegue en el turno del villano. Tampoco sería posible porque esto tiene un límite de tiempo y es en esta fase. Termina nuestro turno,
termina la fase de jugadores, robamos nuestra nueva mano, preparamos nuestras cartas y comienza la siguiente fase. Estamos en otra fase, por lo tanto ya se habría cerrado la ventana de poder abaratar una carta con el helitransporte. De forma que la ventaja que nos da la acción del helitransporte o la acción del espíritu de equipo la perdemos en el turno del villano, ya que nos sería imposible utilizarlo para abaratar ninguna carta en su turno. Sin embargo, tenemos también la palabra clave recurso, como la que tiene Peter Parker en su cara de alter ego científico. Recurso en negrita genera un recurso mental, límite de una vez por ronda. El recurso se puede utilizar en cualquier momento que necesites pagar algo. Sea tu turno, sea el turno de un compañero, pues por una interrupción o por alguna acción que te pida hacer y que requiera de que gastes algún recurso, o en el turno del villano, porque vayas a jugar alguna carta que se pueda jugar en el turno del villano. Podrías utilizar este recurso. Por ejemplo, estando como Peter Parker, yo puedo decir recurso, genera un recurso mental, límite de una vez por ronda. Vale, pues yo quiero jugar el lanzarredes. Juego el lanzarredes y lo pago con el recurso, cuesta 1 el lanzarredes, tengo que pagar un recurso, pues lo pago con el recurso que genera Peter Parker. Ahora, yo lo que nunca podría hacer es, empiezo la partida como alter ego, no hago nada generalmente y tengo aquí este recurso. Una vez que me cambio, ya no tengo acceso a ese recurso. Ya no tengo acceso porque aquí no está a la vista, no está en juego Peter Parker, está Spider-Man y Spider-Man no tiene ese recurso. Por lo tanto yo no podría decir, bueno, pero como yo empecé como Peter Parker, dejo el recurso ahí para que lo utilice Spider-Man. No, tiene que ser inmediato. Para poder generar un recurso con una habilidad de este tipo, tiene que ser de forma inmediata. Si yo ya me doy la vuelta, ya no tengo esto, ya la inmediatez de poder gastar ese recurso se ha perdido y no lo puedo utilizar. Y luego tenemos más generadores de recurso, cartas que podemos jugar, que podemos tenerlas en mesa y utilizarlas para generar recursos. Por ejemplo, el King Transporte. El King Transporte dice, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador. Spider-Man tiene el rasgo vengador, de forma que yo podría pagar 3 recursos, jugar el King Transporte y a partir de aquí dice recurso, agota el King Transporte, genera un recurso universal. Yo este recurso lo voy a poder utilizar para lo que quiera. Ahora, si yo estuviera como Peter Parker, yo no podría utilizar el recurso de Peter Parker para pagar el King Transporte, porque dice claramente el King Transporte juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo vengador y Peter Parker tiene el rasgo genio, no tiene el rasgo vengador. Así que no puede generar este recurso para jugarla porque no puede jugar el King Transporte. Tendría que estar como Spider-Man, que tiene el rasgo vengador, jugar el King Transporte y a partir de ahí, como dice recurso, no especifica que sea de héroe de alter ego, va a poder utilizarlo en cualquier momento, ya sea como Spider-Man o como Peter Parker. Pero para jugar el King Transporte tiene que ser Spider-Man sí o sí para poder tener el rasgo vengador. Pasa exactamente lo contrario con la inventiva. La inventiva dice juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo genio. Pues aquí tenemos el mismo caso que con el King Transporte, pero justo al revés. Peter Parker tiene el rasgo genio, por lo tanto puede jugar la inventiva. Sin embargo, si estás como Spider-Man, no puedes jugar la inventiva, porque tiene el rasgo vengador, no el rasgo genio. Así que tendría que cambiarse a Peter Parker y a partir de ahí incluso podría, esta vez sí, utilizar el recurso que genera él con científico para poder jugar la inventiva y a partir de ahí tener el recurso mental que nos genera la inventiva por agotarla. Y vuelve a ser, al igual que el King Transporte, un recurso que no especifica que sea de héroe o de alter ego. Por lo tanto, sí que lo podríamos llegar a agotar para poder jugar una carta en cualquiera de estas dos formas. Tenemos el lanzarredes, que aquí sí que nos especifica recurso de héroe, de forma que yo podría generar el recurso de Peter Parker para jugar el lanzarredes, por ejemplo, que entra con usos. Este se va agotando. Entonces yo tendría esto y luego yo quisiera jugar la inventiva. Yo no podría generar un recurso con el lanzarredes para jugar la inventiva como alter ego. ¿Por qué? Pues porque es recurso de héroe. Yo estos recursos solo puedo generarlos si estoy como Spider-Man. Es la diferencia entre jugar una carta con el rasgo vengador, que es como héroe, con el rasgo genio, que es como alter ego,
y luego el recurso poder generarlo en cualquiera de las dos formas, o el lanzarredes, que es al revés, yo lo puedo jugar de cualquiera de las dos formas, pero luego solo puedo consumir, solo puedo gastar ese recurso si estoy como héroe, porque aquí especifica recurso de héroe. Vamos a imaginar que estamos jugando con Iron Man. Entonces tenemos la destreza marcial. La destreza marcial nos dice recurso, recordamos que recurso lo podemos utilizar tanto de héroe como de alter ego. Y dice agota destreza marcial, genera un recurso físico para un evento que tenga el rasgo ataque. Estos son recursos que los podemos generar en cualquier momento, pero solo para un tipo específico de cartas. En este caso, para un evento que tenga el rasgo ataque. Por ejemplo, el rayo repulsor. El rayo repulsor cuesta un recurso y dice acción de héroe, ataque, y tiene aquí el rasgo ataque. Entonces, ¿para qué puedo yo agotar este recurso para pagar? Para un evento que tenga el rasgo ataque, tiene el rasgo ataque. Así que yo puedo agotar la destreza marcial y jugar el rayo repulsor sin ningún tipo de problema. Sin embargo, no podría hacerlo con el guantelete potenciado, porque es una mejora, no tiene el rasgo ataque, y aunque aquí nos diga acción de héroe ataque, este ataque indica que la acción es un ataque, no que la carta tenga el rasgo ataque, y aparte es una mejora y no un evento, así que nunca podríamos llegar a utilizar la destreza marcial, aunque el guantelete reforzado pueda tener alguna relación con el ataque. Mismo caso sería con el sentido de la justicia. Recurso agota el sentido de la justicia, genera un recurso mental para un evento con intervención. Pues igual que para el rayo repulsor podría utilizarlo para multitarea. Es un evento, tiene el rasgo intervención y además tiene una bonificación por pagar con un recurso mental, que es justo el que nos está generando el sentido de la justicia. Yo puedo agotarlo para pagar multitarea y pues quitar dos de otro. Pero al igual que con el guantelete, no podría agotarlo para jugar el casco Mark V, porque es una mejora, no es un evento, y aunque sí que es una acción de intervención, no es una carta con el rasgo intervención. Así que el sentido de la justicia no nos va a permitir jugar el casco Mark V, pero sí multitarea. De la misma manera que la destreza marcial nos permite jugar el rayo repulsor, pero nunca el guantelete potenciado. Y además de la destreza marcial y el sentido de la justicia, tenemos los nervios de acero en protección, que ya vimos antes con Spider-Man que con el helitransporte no nos iba a permitir pagar el salto con giro, pero si por ejemplo ahora Zola nos quiere atacar, entonces nosotros podemos agotar los nervios de acero, dice agota nervios de acero, genera un recurso de energía para un evento con defensa. Bueno, pues esto es un evento, tiene el rasgo defensa, así que podemos hacer la interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, Zola nos va a atacar de lo que sea, nosotros agotamos los nervios de acero para pagar el salto con giro, evitamos 2 del daño que nos vaya a hacer Zola, y como hemos pagado con un recurso de energía, que es justo el que está generando los nervios de acero, podemos quitar 2 de amenaza del plan principal. Bueno, pues solo hay una, pero la quitamos sin ningún tipo de problema. Así que gracias a poder utilizar este recurso de energía que nos genera para pagar eventos con defensa, podemos incluso en el turno del villano jugar el salto con giro sin tener que gastar ninguna otra carta de nuestra mano. Tenemos otros generadores de recursos que, al igual que la destreza marcial, el sentido de la justicia, los nervios de acero, nos sirven para pagar algún tipo de carta específica. Por ejemplo, Spider-Woman tiene la sutileza, recurso de héroe. Ojo, de héroe, no podemos utilizarlo si estamos con la forma de Jessica Drew. Tenemos que estar como Spider-Woman, ser héroe. Agota sutileza, genera un recurso universal para una carta de aspecto. Bueno, pues yo podría agotar la sutileza para jugar multitarea, ya que es una carta de aspecto, del aspecto de justicia. O incluso podría agotar la sutileza para jugar aguijón, porque no es un evento, es un aliado, pero es una carta de aspecto. Así que perfectamente podría jugar aguijón pagando con el recurso de héroe de la sutileza. En el caso de Miss Marvel tenemos el traje de polímero biocinético. Agota el traje de polímero biocinético, genera un recurso universal para un evento. Bueno, pues podemos, por ejemplo, agotarlo para jugar multitarea, al igual que en el caso de la sutileza, que es una carta de aspecto, o también podríamos agotarlo para jugar el salto con giro, otra carta de evento, así que podríamos perfectamente utilizar el traje de polímero para pagar el salto con giro. Y por ejemplo, en el caso de los primeros auxilios es un evento básico, entonces nunca podríamos utilizar la sutileza para jugar los primeros auxilios, porque es una carta básica, no es de aspecto. Pero sí es un evento, así que podría agotar el traje de polímero biocinético con Miss Marvel para jugar los primeros auxilios, ya que es un evento, aunque no sea ni de intervención, ni de ataque, ni de defensa, no tiene de hecho ningún rasgo, pero es un evento. Y lo único que nos exige el traje de polímero biocinético para poder
utilizarlo para pagar una carta es que sea un evento. Por lo tanto, los primeros auxilios podían quedar jugados gracias al traje de polímero biocinético de Miss Marvel. O en el caso de la Viuda Negra. En el caso de la Viuda Negra tenemos el brazalete de la Viuda Negra. Recurso: agota los brazaletes de la Viuda Negra, genera un recurso universal para una carta de planificación. Ojo, aquí tenemos recurso, no es recurso de héroe como el traje o como la sutileza. Podríamos incluso, como Natasha Romanoff, agotarlo y jugar la picadura de la viuda. Es un rasgo planificación, genera un recurso universal para una carta de planificación. En este caso es una mejora, de hecho hasta día de hoy, si mal no recuerdo, todas las planificaciones son mejoras, pero si de pronto apareciera alguna planificación que fuera un apoyo o un evento o lo que fuera, también podríamos utilizar los brazaletes para poder pagarla. Tenemos otro caso especial de generadores de recursos que son los de máquina de guerra. Porque los guanteletes artillados de máquina de guerra dice: recurso, agota el guantelete artillado, genera un recurso universal para un evento de máquina de guerra y coloca un contador de munición sobre máquina de guerra. Recordamos que la mecánica de máquina de guerra funciona con los contadores de munición, que luego los propios eventos o mejoras de máquina de guerra requieren de gastarlos, estos contadores de munición, para poder hacer efectos. De forma que si yo quisiera pagar, por ejemplo, multitarea con el guantelete artillado, no podría, porque genera un recurso universal para un evento de máquina de guerra. Y este no es un evento de máquina de guerra, es un evento de aspecto de justicia, por lo tanto no podríamos generar el recurso con él. Y luego aparte recordamos que dice: genera un recurso universal para un evento de máquina de guerra y coloca un contador de munición. Bueno, pues yo no tengo cartas, no tengo eventos ahora mismo en mi mano de máquina de guerra. Bueno, pero los agoto y me pongo los contadores, aunque no genere recursos. Los recursos hay que generarlos para pagar algo, no podemos generar un recurso para la nada. Y no podemos agotar esto si no vamos a pagar, porque este recurso en negrita requiere que vayamos a utilizarlo. No podemos agotarlo porque sí, por el otro efecto. Entonces, si por ejemplo queremos jugar el ataque dirigido, evento de coste 1, acción de héroe, quítale un contador de munición a máquina de guerra, quita 3 de amenaza de un plan. Recordamos que aquí tenemos el coste en recursos del ataque dirigido y tenemos el coste de flecha. Los dos costes son simultáneos. Por lo tanto, al ser algo simultáneo, nosotros lo hacemos de forma evidentemente secuencial. No podemos hacer en paralelo dos cosas, porque primero tenemos que hacer una y luego otra. Entonces, vamos a pagar el coste de esta carta, que cuesta 1, y agotamos el guantelete artillado. El guantelete artillado dice que genera un recurso universal para un evento de máquina de guerra, perfectamente lo podemos hacer, y coloca un contador de munición sobre máquina de guerra. De forma simultánea, estamos pagando este recurso y colocando un contador en máquina de guerra. Además, también de forma simultánea, nos pide el ataque dirigido que quitemos un contador de munición a máquina de guerra. Pues de la misma manera que se lo hemos puesto, se lo quitamos. Y entonces ya hemos pagado todo el coste. Hemos pagado el recurso del ataque dirigido, hemos generado el recurso con el guantelete, nos ha dado un contador de munición, lo hemos quitado porque sigue siendo parte del coste del ataque dirigido y ahora ya podemos hacer el efecto. Vamos a suponer que sí que tenía amenaza el plan principal de Zola y entonces quitamos las 3 de amenaza y ha quedado jugado el ataque dirigido. De esta manera, aunque nosotros cuando hayamos tomado la decisión de jugar el ataque dirigido no podíamos pagar el coste como tal, porque no teníamos el contador de munición sobre máquina de guerra, como de forma simultánea estamos generando el recurso, consiguiendo el contador y gastando ese contador, sí que podemos hacerlo gracias al guantelete artillado. Además, hemos dicho que podemos pagar un sobrecoste. Nosotros no podemos decir: no tengo ningún evento de máquina de guerra, agoto esto y me pongo 2 contadores de munición sobre máquina de guerra. Eso no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es pagar un sobrecoste por el evento del ataque dirigido. Cuesta 1, pero yo puedo pagar 2, igual que si pagara con el recurso doble de energía. Entonces, agoto los 2 guanteletes artillados, genero 2 contadores de munición sobre máquina de guerra, quito un contador que sigue formando parte del coste, en este caso de flecha,
Quito las 3 de amenaza que había en el plan principal, el ataque dirigido queda jugado y a mí me queda este contador extra porque sí que he podido agotar el guantelete artillado para hacer un sobrecoste sobre un evento de máquina de guerra. Lo que no puedo es agotarlo si no se llega nunca a jugar un evento de máquina de guerra. Vamos a seguir viendo los costes de flecha. Por ejemplo, invertir las tornas. Nosotros estamos con Spider-Man, tenemos el King Transporte y la inventiva en mesa y queremos jugar a invertir las tornas. Cuesta 2 recursos, ¿vale? Agoto el King Transporte, agoto la inventiva y de esta manera queda pagado. Pero tiene aquí otra parte del coste, que es la parte izquierda de la flecha, que dice cura 2 de daño a tu héroe. No tengo daño en Spider-Man, por lo tanto no me puedo curar 2, no me puedo curar un daño que no existe. Por lo tanto, no puedo terminar de pagar el coste y no podría hacer las 2 de daño que hace invertir las tornas. Si tuviera 2 de daño sobre Spider-Man, entonces sí, entonces yo juego a invertir las tornas. De forma simultánea, agoto el King Transporte y la inventiva para pagar estos 2 recursos. De forma simultánea me curo estas 2 de daño, la parte izquierda de la flecha, y entonces puedo infligir 2 de daño a un enemigo. Le hago 2 de daño a Zola y la carta queda jugada y se va al descarte. Además, esto es un ataque. Acción de héroe, ataque. Por lo tanto, como Zola tiene represalia, me haría una de represalia y yo acabaría con una de daño por haber hecho un ataque a Zola que tiene represalia. Sin embargo, si yo tuviera una de daño, digo, bueno, pues juego a invertir las tornas. Entonces, pago los 2 recursos y como me va a hacer represalia, pues entre la represalia que me hace y las 2 que me curo, pues me hace una de represalia, me curo las 2, puedo curarme, puedo hacerle las 2 de daño y me quedo sin daño porque me he curado la represalia. Esto no es válido, esto no vale. ¿Por qué? Porque igual que sí que es simultáneo el coste en recursos como el coste de flecha, la represalia es una consecuencia haber hecho el efecto. Aquí hay 3 partes. Primero, pagar la carta. Segundo, hacer el efecto. Tercero, desencadenar la represalia que provoca el efecto. De forma que yo no podría agotar, pagar los recursos y hacer el otro coste, que sería curarme 2 de daño, porque no tengo 2 de daño. Sería, como hemos dicho antes, teniendo 2 de daño, agoto los 2 generadores de recursos, pago invertir las tornas curándome 2, porque forma parte del coste, hago el efecto, le hago 2 de daño a Zola, y entonces llega la tercera parte, que es la represalia de Zola, que me hace el daño a mí. Pero no podríamos aprovechar el daño que nos va a hacer Zola con la represalia para curarnos ese daño con el coste de invertir las tornas, por el tema del timing. ¿Y qué pasaría si estamos aturdidos? Nosotros estamos aturdidos. El aturdido, recordamos que dice la próxima vez que este personaje vaya a atacar, en vez de eso descarta esta carta de aturdido. Hacer una acción de ataque es atacar, por lo tanto nosotros nos podemos quitar el aturdido, ya sea haciendo nuestro ataque básico perdiendo el aturdido o jugando un evento que dice acción ataque, igual que a lo mejor una mejora de ataque, pero en este caso nos importa el evento de ataque. Así que yo pago el coste, agoto los 2 recursos y me quito el aturdido. No es válido. ¿Por qué? Porque lo único que anula el aturdido es el efecto, pero el coste siempre lo voy a tener que pagar, de forma que el cura 2 de daño a tu héroe lo tengo que pagar. Así que yo no podría hacer esto porque no tengo daño. Y si tuviera daño, entonces yo juego a invertir las tornas, agoto los 2 generadores de recursos, pago invertir las tornas y pago la otra parte del coste, cura 2 de daño a tu héroe. Me curo 2 de daño. Y ahora hago el efecto. El efecto queda anulado porque es un ataque y yo estoy aturdido. En vez de hacer este efecto, me quito el aturdido. Y como realmente no se ha producido el ataque, Zola no nos haría la represalia. De este modo, si estamos aturdidos y jugamos a invertir las tornas, vamos a lograr curarnos y perder el aturdido, pero no hacer las 2 de daño y en el caso de Zola recibir la represalia. De forma que esta carta, invertir las tornas, casi se convierte más valiosa estando aturdido que sin estarlo, porque personalmente para mí casi me vale más perder una carta de estado que hacer 2 de daño a un enemigo, salvo que ya estemos en la fase de derrotar al villano para vencer la partida. Y otra carta parecida a invertir las tornas sería lo que no me mata. Tiene coste 2, en este caso ya no es ataque, tiene un requisito, es obligatorio que utilicemos un recurso físico para pagar esta carta, y luego tiene acción de héroe, cura 2 de daño a tu héroe, izquierda de la flecha, parte del coste. El efecto, la derecha de la flecha, prepara a tu héroe. Para empezar, si estoy preparado,
no puedo jugar lo que no me mata, porque tengo que poder modificar el estado de la partida con el efecto de la carta, y el efecto es exclusivamente prepara tu héroe. Así que yo, si no cambio, porque yo estoy preparado, juego esta carta y el efecto nos deja la partida igual que estaba, no podemos prepararnos porque ya estamos preparados, pues no podemos hacer nada. Entonces, pues nosotros tenemos una de daño de antes y hacemos un ataque básico a Zola. Le atacamos de 2. Nos hace represalia. Así que nosotros ya tenemos 2 de daño y ahora jugamos lo que no me mata. Lo pagamos con la inventiva, que es un recurso mental, y con el King Transporte, que genera un recurso universal. Como es un recurso universal, yo lo puedo convertir en otro tipo de recurso. Lo convierto en un recurso físico y así cumplo el requisito. He hecho una de las 2 partes del pago, que es los 2 recursos que cuesta cumpliendo el requisito, y ahora la parte izquierda de la flecha. Cura 2 de daño a tu héroe. Parte del coste, me curo 2 de daño. Y el efecto, prepara tu héroe. Me preparo y entonces ya puedo, esto se va al descarte, y entonces yo ya podría hacer otro ataque básico, por ejemplo, o intervenir, o cambiarme y recuperarme, lo que quisiera. Y así quedaría cubierto el coste de curarse cumpliendo su efecto. ¿Qué pasaría si a nosotros nos han congelado esta carta de encuentros del conjunto modular de gigantes de hielo, que es un accesorio que dice que la vinculemos a nuestro superhéroe? Y nos dice que el superhéroe vinculado no puede prepararse. Recordamos que cuando una carta dice no puede, esto es absoluto. No hay forma de poder saltarse este no puede. Por lo tanto, yo hago mi ataque básico, le hago 2 de daño a Zola. Tenía una de daño de antes, me hace ahora la represalia y tengo esto. Y yo ahora quiero jugar, me mata. Vale. La pago con inventiva, la pago con el King Transporte, el recurso universal del King Transporte lo convierto en físico para cumplir el requisito y entonces seguimos haciendo el efecto, curamos 2 de daño y bueno, no me puedo preparar porque estoy congelado, bueno, pero me he curado, tampoco vale, porque no puedo prepararme y si no puedo prepararme no puedo hacer el efecto de prepara tu héroe, por lo tanto no podría nunca curarme el daño y jugar esta carta para curarme el daño. No sería válido porque por culpa de estar congelado no podemos hacer el efecto de lo que no me mata, por lo tanto no podemos jugar la carta, por lo tanto no podemos pagarla, aunque ese pago, ese coste que tengamos que hacer no sea beneficioso. Hemos visto el coste de flecha que supone curarnos, pero hay otros costes que supone sufrir daño, por ejemplo la furia concentrada de Hulka. Acción de héroe, agota la furia concentrada y sufre 1 de daño. El efecto, roba una carta. Bueno, pues yo agoto la furia concentrada y sufro 1 de daño. Entonces tenemos la barrera de energía, que también tiene un coste de flecha. Interrupción. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, ya sabemos que las interrupciones se hacen antes de que se produzca lo que la desencadena y solo se puede hacer cuando se vaya a producir lo que la desencadena, en este caso cuando vaya a sufrir cualquier cantidad de daño. Voy a sufrir 1 de daño por la furia concentrada y entonces continuamos con el coste. Quita un contador de reflejo de esta carta, quitamos un contador de reflejo y ahora hacemos el efecto, la parte derecha de la flecha. Evita 1 de ese daño e inflige 1 de daño a un enemigo. Evitamos el daño que nos va a hacer la furia concentrada y se lo hacemos a un enemigo, se lo hacemos a Corvus Glaive, que le tenemos aquí delante. Vale, ¿qué ocurre? Que nosotros no hemos cumplido el coste. El coste es agota la furia concentrada y sufre 1 de daño. Y es estricto. Tiene que ser literal. Nosotros, para poder pagar el coste, tenemos que acabar con 1 más de daño de la que teníamos antes. Si lo hemos evitado con la barrera de energía, no hemos hecho el coste. Por lo tanto, no podemos hacer el efecto de robar una carta. De la misma manera, es si estuviéramos duro. Si estamos duro, agoto la furia concentrada y sufre 1 de daño. Como voy a sufrir daño, pierdo el duro, porque además el duro no puedo elegir no hacerlo. La barrera de energía sí que podría elegirlo, pero el duro no. Por lo tanto, he perdido mi oportunidad de recibir el daño para poder robar la carta. Esto sí o sí tengo que cumplir el coste estricto, agota la furia concentrada y sufre 1 de daño. Ahora sí, tengo daño, por lo tanto puedo robar una carta. De la misma manera sería con veneno, con su unión simbiótica. Recurso, sufre 1 de daño, genera un recurso universal. Vale, pues entonces yo también puedo tener la tentación de decir, vale, quiero jugar el salto con giro, porque me está atacando Corvus Glaive y dice, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño. Y si has pagado con un recurso de energía, quita 2 de amenaza de un plan.
Pues como yo necesito pagar este recurso, aquí tenemos la palabra clave recurso que hemos visto antes, sufre una de daño. Coste del recurso. Para poder generar este recurso tengo que sufrir una de daño. Lo evito con la barrera de energía. Le hago una de daño a Corvus Glaive y entonces ya he generado un recurso universal. Lo convierto en energía para así poder quitar amenaza del plan principal y además evito el daño del ataque de Corvus Glaive. No es posible, por lo mismo que con Hulka. Tenemos que acabar con una más de daño y si no acabamos con una más de daño no generamos el recurso universal y no podemos jugar el salto con giro o ninguna otra carta. El coste de flecha tiene que ser tal cual lo dice ahí y no puede ser modificado de otro modo, aunque tenga algún otro tipo de coste como puede ser el de la barrera de energía, de perder el contador de reflejo de la barrera de energía. De la misma manera, ya que estamos con Corvus Glaive, tenemos la aguja de Corvus Glaive, que aparte de darle +1 de ataque y represalia, dice acción de héroe, sufre una de daño y gasta recurso de energía y físico. Parte izquierda de la flecha, parte derecha de la flecha, descarta esta carta. Vale, pues yo no puedo tampoco decir, vale, pues este daño lo evito con la barrera de energía y de esta manera le hago una de daño a Corvus Glaive y luego pago los recursos de energía y físico para descartarla. No se puede. Tienes que recibir el daño. La parte izquierda es estricta, es literal. Si no se hace literal, no se puede efectuar el pago y no se puede realizar el efecto. No podríamos descartar esta carta si no acabamos con una más de daño sobre nuestro héroe. Ya hemos hablado varias veces del recurso universal, que sabemos que cuando se utiliza para gastarlo, para pagar alguna carta o para gastar por algún tipo de efecto de cualquier situación del juego, lo podemos convertir en algún otro tipo de recurso, en energía, en mental o en físico, los otros 3 recursos que son, digamos, específicos. Pero como recurso impreso, el recurso impreso es estrictamente el que es. Si de pronto nos hablan de recursos impresos, esto nunca vamos a poder convertirlo en otro tipo de recurso. Simplemente va a ser un recurso universal. De modo que si, por ejemplo, nosotros jugamos el rayo repulsor con Iron Man, dice acción de héroe. Ataque. Inflige una de daño a un enemigo y descarta las 5 primeras cartas de tu mazo. Por cada recurso de energía impreso que hayas descartado de este modo, infliges 2 de daño adicional a ese enemigo. Pues entonces tendríamos que descartar 5 cartas, 4 y 5. Tenemos estas 5 cartas y ahora cada recurso de energía impreso que se haya descartado de este modo le hace 2 más. Tenemos aquí 1. Este es físico, no cuenta. Este es físico, no cuenta. Aquí tenemos 2. Y este es universal. Y como habla de recurso impreso, esto no podemos decir este lo convertimos en energía. Este es universal y nada más que universal. Así que no contaría. Haríamos 3 recursos de energía, 6 más de daño aparte de la inicial. Podríamos hacer en este caso 7 de daño con el rayo repulsor, ya que recursos e impresos de energía solo hay 3. Aquí tenemos 2 porque es doble. Aquí 1, 2 físicos y el universal sigue siendo universal ya que nos habla de impresos. Además tenemos a Piper Potts. Piper Potts nos va a dar también un recurso y dice agota Piper Potts. Genera los recursos de la carta que esté en la parte superior de tu pila de descartes. De este modo, yo tengo aquí la barrera de energía. Quiero jugar la barrera de energía. Agoto a Piper Potts y como el poder de la protección, recordamos que para pagar una carta verde, una carta de protección, nos da 2 recursos, pues queda jugada. No. Esto no vale. ¿Por qué? Porque el poder de la protección solo genera 2 recursos si utilizamos esta carta para pagar. Es decir, nosotros descartamos la carta y al descartarla generamos los 2 recursos. Jugamos la barrera de energía. Perfecto. Pero el recurso que estamos generando no lo está generando esta carta. Lo está generando Piper Potts. Y Piper Potts lo que dice es que genera los recursos de la carta que está en la parte superior. Y aquí solo hay 1. Aquí solo tenemos un recurso universal. No tenemos 2. Entonces sí que nos podría servir, por ejemplo, para jugar el salto con giro. Nosotros nos van a hacer daño, agotamos a Piper Potts, jugamos el salto con giro, generamos el recurso universal y como sí que es un recurso universal y sí que lo estamos utilizando para pagar el salto con giro en este caso, lo podríamos convertir en energía y de este modo, aparte de evitar el daño, quitar las 2 de amenaza del plan principal que nos permite el salto con giro. Sin embargo, para poder con Piper Potts exclusivamente pagar la barrera de energía, tendríamos que tener, por ejemplo, en la parte de arriba la energía en vez del poder de la protección.
y de este modo agotamos a Piper Potts, generamos los recursos de la carta superior, que son 2 de energía, en este caso sí, porque son 2 impresos, y entonces queda jugada la barrera de energía gracias a que Piper Potts ha generado los 2 recursos de energía. Hay otra situación en la que, sin mencionarnos recursos impresos, el recurso universal no podemos convertirlo en otro tipo de recurso, y es cuando se utiliza la palabra descartar. Por ejemplo, en las obligaciones de Khan. Recuerdos robados, dice acción de alter ego. Vamos a suponer que estamos de alter ego. Descarta un recurso mental de tu mano. Descarta un recurso mental de tu mano y descarta esta obligación. Al descartar un recurso mental, nosotros, por supuesto, que no vamos a poder agotar a Piper Potts para generar este recurso mental, porque no nos está diciendo gasta un recurso mental, nos está diciendo descarta. Así que lo tenemos que tener en la mano. Y al decirnos descarta, no podríamos utilizar el poder de la protección diciendo, bueno, es un recurso universal, lo convierto en mental y lo descarto. No es válido porque no estamos gastando, estamos descartando. Así que lo único que podríamos hacer es, por ejemplo, quitarnos las botas propulsoras que tenemos en la mano, descartamos las botas propulsoras que tienen un recurso mental y en este caso sí podríamos quitar la obligación de Khan para que nos deje de incordiar. Y por último, siguiendo con el tema de descartar y de recursos, y si incluimos a Adam Warlock hablaríamos de aspectos. La magia de combate de Adam Warlock dice acción, descarta una carta de tu mano, límite de una vez por fase. Si esa carta es de agresividad, inflige 2 de daño a un enemigo. Justicia, quita 2 de amenaza de un plan. Protección, cura 1 de daño a un aliado. Y liderazgo, dale a tu héroe +1 de intervención, +1 de ataque y +1 de defensa en esta ronda. Bueno, pues si nosotros decidimos descartar una carta de justicia, como puede ser la determinación, que es un recurso, que nos da un recurso universal, y que dice respuesta de héroe, después de que gastes esta carta, quita 1 de amenaza del plan principal. Vale, pues si yo descarto esta carta, quito 2 de amenaza del plan principal. Y luego puedo decir, bueno, respuesta de héroe, después de que gastes esta carta, quita 1 de amenaza del plan principal. Esto no lo podemos hacer porque no hemos gastado esta carta. No hemos gastado la determinación para generar un recurso, la hemos descartado para activar la magia de combate de Adam Warlock, así que esta respuesta nunca podríamos hacerla para quitar esta de amenaza y esta siempre va a quedar aquí. Hemos quitado las 2 de la magia de combate, hemos utilizado nuestra carta de justicia para, con la magia de combate, quitar las 2 de amenaza y aquí queda la situación. Y con esto vamos a dar por concluido este centro de entrenamiento. Creo que puede aclarar muchas cosas al respecto de jugar cartas, de pagar cartas, de abaratar cartas, de generar recursos, de descartar recursos. Puede que sea un poquito engorroso porque al final son muchas cosas. Espero que por lo menos sirva para suavizar algunas de las dudas que puede haber, sobre todo a los jugadores más novatos que entran en el juego o incluso a algunos más experimentados que yo todavía, pese a tener unas cuantas partidas encima, voy dándome cuenta de que hay cosas que no hacía de la forma más correcta y que tenía que haberlo hecho de alguna otra manera. Así que os invito, como siempre, a que me comentéis si realmente os ha ayudado este centro de entrenamiento, si a lo mejor hay alguna temática que os gustaría que se aborde en un futuro centro de entrenamiento. De momento, aquí nos despedimos. A más ver.